Muy buenos días a quienes me favorecen con su atención. El 23 de enero pasado se publicó un informe importante titulado El monopolio de la desigualdad, elaborado por la sección México de la Oxfam, organización no gubernamental con representación en 94 países y que goza de mucha credibilidad por su seriedad y profesionalismo. Esta organización no es enemiga del gobierno actual. Nadie se ha atrevido a poner en duda los sorprendentes datos que maneja. Dicho informe nos da una radiografía de la grave situación económica de nuestro país. Revela muchas verdades apoyadas con información estadística de fuentes oficiales que merecen ser conocidas por nuestro pueblo. Recomiendo su lectura. Dicho documento puede obtenerse a través de Internet. Repito, se titula El monopolio de la desigualdad. Me permitiré citar algunas cifras significativas. El escrito empieza diciendo, cito textualmente, la desigualdad extrema de la riqueza en México no deja de aumentar. Más adelante agrega, los 14 ultra ricos con más de 1,000 millones de dólares concentran 8.18 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional. Carlos Slim Elum, uno de los empresarios más cercanos al presidente López Obrador y beneficiario en las grandes obras del sexenio, agrego yo, no solo es la persona más rica de México y de toda América Latina y el Caribe, sino que concentra tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas. Hasta aquí la cita. El informe registra lo que hemos explicado muchas veces en la Defensoría Nacional de los Trabajadores: la gran concentración de la riqueza en pocas manos y el crecimiento acelerado de la pobreza que muchas veces se trata de esconder mediante subterfugios estadísticos. Pero el informe nos ayuda a medir la desigualdad y les pone nombre y apellido a los dueños de las grandes fortunas y puntualiza la riqueza que acumula cada uno de ellos. En la otra cara de la moneda, el informe asegura, cito textualmente, poco más de 9 millones de personas en nuestro país no saben si podrán comer al día siguiente, mientras que una sola persona concentra 1 de cada 20 pesos de la riqueza de este país. Cierro comillas. Más adelante asevera, vuelvo a citar textualmente, la fortuna de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de la región y del país, se incrementó en 125% en términos reales desde el inicio de la pandemia. Así, las fortunas conjuntas de Slim y de Larrea han crecido en 70% en poco menos de 4 años, con lo que la suma de ambas es hoy equivalente a la riqueza total en manos de la mitad más pobre de América Latina y el Caribe. Registren esto, cerca de 334 millones de personas. Hasta aquí la cita textual. Démonos cuenta, la riqueza de Slim y de Larrea equivale a la mitad de todos los latinoamericanos. La realidad mexicana puesta al desnudo. Unos cuantos magnates privilegiados ostentan una fabulosa fortuna y la mayoría del pueblo mexicano se debate en medio de una espantosa miseria. La riqueza de los potentados mexicanos es mucho mayor que la de los ricos de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, el hombre más rico del Brasil, Vicky Zafra, tiene una fortuna que es 5.4 veces menor que la del señor Carlos Slim. Pero, ¿cómo se formaron estas inmensas fortunas del sector privado? El presidente López Obrador, y en esto coincide el escrito que comentamos,
sostiene que a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron más de 1,000 empresas del Estado, beneficiando a un grupo de empresarios a quienes se favoreció con concesiones, licencias y permisos. Esto hay que decirlo claramente, es cierto. Carlos Slim adquirió Telmex. Ricardo Salinas Pliego se quedó con TV Azteca. Germán Larrea compró Ferrocarriles de México. Roberto Hernández incrementó su participación en el sector bancario, por señalar algunos beneficiarios de las privatizaciones, así como de concesiones en la explotación, uso y aprovechamiento de bienes públicos en el largo plazo. En resumen, cuando menos 11 de los 14,000 millonarios en dólares, desde luego, actuales, señalados en el informe, se beneficiaron con los gobiernos anteriores. Sin embargo, hay que señalar sin falta que estos poderosos capitalistas siguen contando con óptimas condiciones para multiplicar aceleradamente sus fortunas. De esta manera, la riqueza de Slim creció en 58% desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y la de Larrea se incrementó en 125% en términos reales. Las fortunas conjuntas de Slim y de Larrea han crecido en 80% en poco menos de 4 años. Los gobiernos neoliberales del pasado y el gobierno de la Cuarta Transformación, en mi opinión, neoliberal también, aunque digan lo contrario, se han puesto al servicio de los grandes capitalistas de México y del mundo. Menciono los nombres de los más ricos no para insultarlos ni para desacreditarlos, sino porque son la personificación del capital que ostentan. Ellos aprovechan con éxito el sistema capitalista de explotación que padecemos. Se benefician de la explotación de los trabajadores. Es inevitable mencionar a Slim, el hombre más rico de Latinoamérica y con presencia en todos los sectores de la economía permitidos por la Constitución. Y todavía se queja este señor de que en el Tren Maya solo le otorgaron el tramo 2 cuando son 7. Tampoco puede dejar de mencionarse a Germán Larrea y a Alejandro Balleres, quienes ocupan el segundo y el cuarto lugar entre los más ricos del país, respectivamente, y que son dueños del 80% del mercado minero, por el que pagan muy pocos impuestos, contaminan mucho y no respetan los derechos laborales de sus trabajadores. Basta recordar la contaminación del río Sonora y la tragedia de los mineros en Pasta de Conchos. Tampoco puede dejar de mencionarse a Ricardo Salinas Pliego, tercer lugar en la lista de los ricos, quien presume su riqueza, sus viajes por el mundo, su yate, su desprecio por el pueblo y su maltrato a los trabajadores. No debemos confundirnos con el hecho de que a veces tienen diferencias temporales entre ellos y con el gobierno. Todo se reduce a una pelea por una tajada más grande en el reparto de la riqueza nacional. Al final, siempre se ponen de acuerdo para seguir beneficiándose del sistema. Preguntémonos, ¿cómo pudieron acrecentar sus fortunas estos magnates en tiempos especialmente duros para el pueblo, marcados por la pandemia del COVID-19, elevada inflación y debilitamiento económico? Y cuando nos gobiernan supuestos defensores del pueblo, que según ellos no roban, no traicionan y no mienten, y ante todo ponen primero a los pobres, ¿dónde está el misterio? No hay misterio. Nada es inexplicable. El sistema capitalista en el que vivimos es una maquinaria que de manera natural y cotidiana provoca la concentración de la riqueza en pocas manos y la pobreza en la gran mayoría del pueblo. Esa es su naturaleza. Los ricos ponen las reglas del juego. Ellos son los dueños de la economía.
Los altos precios de las mercancías, provocados al principio por la escasez de granos derivada de la guerra en Ucrania, por la interrupción de las cadenas productivas y por la parálisis económica derivada de la emergencia sanitaria, nunca bajaron, como sí sucedió en otros países. El informe nos dice que el 60% de esa inflación fue artificialmente provocada para exprimir al pueblo y mantener las altas tasas de ganancia de los grandes capitalistas. El gobierno los dejó hacer a su santa voluntad y se limitó al show mediático denominado paquete contra la inflación y la carestía, que sirvió para maldita la cosa, como no sea para engañar ingenuos. Con justa razón, el informe se pregunta, la última cita textual, ¿para quién trabaja y a quién beneficia la acción del Estado? Cierro las comillas. Cada quien saque sus conclusiones. Por otro lado, debe reconocer que en este sexenio se ha aumentado el salario mínimo general a casi 249 pesos. A pesar de ello, seguimos teniendo uno de los salarios más bajos del mundo, que no alcanza ni siquiera para comprar la canasta básica alimentaria. No podemos estar satisfechos con nuestro salario, por mucho que lo celebren los patrones y el gobierno. Miren, por contrapartida, los 1,000 millonarios en dólares, repito, tienen un ingreso, óiganlo bien, superior a 7.8 millones de dólares diarios. Este es el nivel de la desigualdad en México. Las clases poderosas quieren mantenernos en la miseria. El gobierno quiere sofocar toda protesta apaciguándonos con falsas ilusiones. Y los candidatos de los diferentes partidos quieren arrancarnos el voto con promesas que saben que no cumplirán. La única alternativa real que tenemos los trabajadores es unirnos y luchar por nuestro futuro. Un mundo mejor es posible. Muchas gracias por su atención. Adiós. Nos vemos en el próximo video.